Hola, buenas noches. ¿Me escuchan todos? Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Sí, Sí, se le doctor, buenas escucha. noches. Qué bueno. Bueno, empezaremos entonces. Bueno, hoy nos toca hablar bastante sobre la doble titulación en los procesos de internacionalización de la educación superior, ¿no? Este es un tema bastante hablado, ¿no? Eh, por muchas personalidades, estudiantes, profesionales que han egresado dentro de este proceso de la internacionalización, ¿no? O sea, es un producto. Pero, sin embargo, cabe señalar que hemos pasado diferentes espacios, temas que hemos ido desarrollando, describiendo, digamos, aquellos aspectos que son importantes dentro de lo que se llama la internacionalización de la educación superior. Entonces, cuando ayer discutimos en el tema de la internacionalización del currículum, ¿no? Buscábamos un estándar, ¿no? Del currículum para poder pretender eh, entrar en este proceso de la internacionalización, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder entrar ya, digamos, en estas universidades pares? Necesitamos mucho compromiso, mucho gestión, logística, compromiso, etcétera, ¿no? Que nos vaya a permitir, digamos, podernos entender, ¿no? Comprender a través de la comunicación fluida entre estos pares de universidades, ¿no? La verdad es que con lo que se ha visto debe ser un trabajo, esfuerzo. Si nosotros no hemos podido estandarizar, imagínense ellos qué trabajo tienen que darse para poder asumir este trabajo de la internacionalización del currículo, ¿no? Buscar una estandarización es sumamente un trabajo arduo que debe hacer, pero este trabajo no va a ser, digamos, en vano. Seguramente muchos se van a beneficiar los estudiantes, ¿no? En este tema de la formación. Pero hablando del currículum, la internacionalización del currículum, tenemos que ver también las formas, ¿no? Las formas de titulación como producto de esta formación, ¿no? No nos olvidemos que el proceso curricular que tenemos, que nosotros conocemos en nuestro contexto, ¿no? De las universidades, se concretiza a través de un macro, meso, microcurricular, cuando se trabaja a nivel del aula, ¿no? Entonces, todos estos aspectos seguramente van a tener las cantidades necesarias de horas de formación académica, ¿no? Cada uno de estos profesionales, de estos estudiantes que están en este proceso. En el producto, cuando salgan, defiendan, digamos, la tesis, si es que estamos todavía con esa alternativa de defender la tesis o hacer una pasantía, ¿no? Las modalidades de egreso que nosotros los llamamos. Tenemos, digamos, la expectativa, cómo va a salir este perfil de salida de este egresado, ¿ya? ¿Qué competencias va a tener que reunir? Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de internacionalización, obviamente que tiene que resultar, ¿no? Una formación adecuada, de repente mejor que la anterior, o sea, como estábamos. Porque hemos tratado de compartir nuestro currículum, hemos tratado de flexibilizar, de poder hacer una estandarización del currículum. El proceso del idioma, en este caso el tema del bilingüismo es un aspecto importante, el tema de la concepción misma de lo que es la educación superior, ¿no? La educación virtual, ¿no? Estos elementos, por ejemplo, nos ha ayudado bastante en poder entender de lo que se llama dentro de la internacionalización de la educación superior, ¿no? Entonces, todos estos elementos dentro de este proceso curricular, ¿no? Al terminar este proceso, obviamente que vamos a encontrar, ¿no? La titulación de estos estudiantes, ¿no? Ahora,
como es una internacionalización de la educación superior entre estos pares universitarios, ¿no? Con sus unidades académicas correspondientes, ya sean caseras, ¿no? Pretende, pretende que la formación de estos necesariamente tiene que apuntar, ¿no? A que puedan tener un título, en este caso aquí en Bolivia, y el otro título como el ejemplo de ayer, ¿no? En Chile. Entonces, a eso nosotros lo llamamos la doble titulación, producto y proceso de la internacionalización de la educación superior. Este es un trabajo que se realiza a nivel institucional, ¿no? De muchas universidades aquí en nuestro contexto. Tomamos como ejemplo la UNSA, la UTO, también tenemos la Universidad de San Simón de Cochabamba, también tenemos la Universidad René Gabriel Moreno, ¿no? Y otras que están inmersos en este tema, ¿no? Lo que queremos rescatar después de hacer este análisis, ¿no? Que los estudiantes, ¿no? Obtienen el título, ¿ya? De acuerdo a la formación que han tenido, ¿no? Como en este caso el documento de la certificación de licenciatura aquí en Bolivia, lo tienen también en otro país como en este caso de Chile, pero también lo tienen en versión en inglés, ¿ya? Entonces, mayormente estas universidades extranjeras le dan en doble, ¿no? Lo dan en español como también lo dan en inglés el título. Entonces, son aspectos que son relevantes, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, en la misma carrera que nosotros estamos desarrollando, muchas veces nos animamos a poder estudiar esa carrera más, pero ya no vamos a volver seguramente a una universidad que no tenga, digamos, estos requisitos, ¿no? De ser internacionalizados. Entonces vamos a buscar y vamos a pretender, digamos, que estas universidades tengan esa garantía, ¿no? Tengan de que al internacionalizarse vamos a encontrar una fortaleza en la formación académica. Eso es lo más interesante. Cuando se mueve, ¿no? El tema de los estudiantes a través de la movilidad estudiantil, como también en el tema de la movilidad docente. Y el más importante que hemos indicado también, que es la investigación científica. Muchas veces nosotros hacemos una investigación que a veces no tenemos los recursos humanos, materiales, económicos que puedan acompañarnos a poder hacer una producción científica real, eficiente, que pueda responder a esa problemática. No lo tenemos por tener, digamos, las políticas de Estado que no acompañan a este proceso, ¿no? Entonces, mediante la internacionalización vamos a acercarnos a esa verdad, ¿no? De poder formarnos adecuadamente, ¿no? Y esto va a permitir seguramente una mejor formación académica, ¿no? Ahora, el tema de la internacionalización, como fin, tenemos la doble titulación, ¿no? Se encuentran diferentes experiencias en América Latina, ¿no? Hay bastante, podemos discutir, hay universidades, por ejemplo, en Brasil, que han hecho este tema de la internacionalización con sus pares, ¿no? Pero que también han resultado, y eso es bastante elemental, ¿no? Que puedan responder a nuestra problemática, ¿no? Entonces, nosotros, o cualquier universidad, no solamente, digamos, en el Estado Plurinacional de Bolivia, podemos encontrar una universidad, sino de otro lado, por ejemplo, una universidad del Uruguay, que quiere hacer el tema de internacionalizar a través de un convenio, por decir, con la UNAM, lo va a hacer. Entonces, tienen que buscar, digamos, los medios necesarios, ¿no? De poder hacer convenio, ¿no? Hemos dicho que este proceso de la gestión tiene que estar comprometidos los rectores, ¿no? Los vicerrectores, los directores de unidades, ¿no? El director de la director general de internacionalización de las relaciones internacionales, qué sé yo, todos
que apuntan y los docentes mismos, ¿no? Con los estudiantes para poder, digamos, asumir este tema de la internacionalización. No queremos obligar, ¿no? Al tema, de este tema, digamos, a las otras universidades que existen en nuestro contexto, ¿ya? Sino queremos que nosotros como estudiantes de este programa podamos propender, podamos buscar, digamos, un camino para poder internacionalizar. Este es un reto a nivel internacional. A través de este proceso se benefician los estudiantes, a través de esto se benefician los docentes, ¿no? Y buscamos docentes ya cualificados, estudiantes ya con mucha formación, la apertura de aquellos espacios para poder formarse, ¿no? Como profesionales. Entonces, todos esos elementos va a ir ayudando, pero no escatimaremos, ¿no? Si nosotros somos estudiantes de este programa, tenemos que tratar de poner, digamos, apoyar en este tipo de actividad, ¿no? Que va a ser en provecho seguramente de la misma universidad en sus componentes docente y estudiante, ¿no? Eso es lo que queremos rescatar. Entonces, como hemos dicho hace rato, es producto también de este proceso la doble titulación. Ahora sí, este proceso ha tenido algunas desventajas, ¿no? Seguramente va a haber un momento de evaluación dentro de este proceso de la internacionalización, donde podrán ajustarse seguramente algunos aspectos dentro del convenio, dentro del proceso mismo, ¿no? No vamos a decir que todo estaba muy bien, ¿sí? Hemos indicado y algunas experiencias recogidas por ustedes indican pues de que este proceso no ha sido tan fructífero por el tema de la comunicación, o sea, en el idioma. O sea, no podían expresarse en el mismo idioma, ¿no? O sea, no eran personas bilingües en este caso, ¿no? Nosotros con ellos, ellos con nosotros, ¿no? De las experiencias que hablaban. Entonces, tenemos que ir insistiendo también en el tema de la educación virtual, que también es otro aspecto fundamental. Ellos son en el tema de formación virtual para poder enlazarse y abrirse en este espacio de la internacionalización. Necesitamos, digamos, la utilización de diversas aplicaciones, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que estar a la par, no necesariamente en nuestra instancia también para antes de ir la instancia también tiene que prepararse y obviamente que la comunicación tiene que ser totalmente virtual, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que hay que rescatar de este tema, ¿no? El tema, por ejemplo, del currículo, como estábamos diciendo, es lo más importante dentro de este proceso. Nosotros no queríamos quedarnos con este tema del currículo, porque el currículum, ¿no? Si hablamos de currículo es profundo. Se habla de las asignaturas, el perfil del ingreso, de salida, la metodología de intervención a través de los recursos, ¿no? El tema de los recursos humanos, económicos, todo esto tiene una función importante, ¿no? Porque si uno de estos elementos fallaría, difícilmente podríamos continuar. Y la que va a quedar suelto va a ser el compromiso, va a ser la otra universidad par seguramente. Entonces, todos estos aspectos hay que ir regulando. Si nosotros regulamos todos estos aspectos, obviamente que el proceso de la internacionalización va a seguir, ¿no? Y esperemos, digamos, que todos los estudiantes comprometidos en este tema de la internacionalización, ¿no? A través de sus estudiantes, yo veo aquí en la UNSA, ¿no? El esfuerzo que realizan los estudiantes con sus docentes en sus actividades académicas cuando mucho más cuando se ve, digamos, la internacionalización de esta carrera con su par en otra universidad. Entonces el trabajo es arduo, no queda ahí, hay trabajos pendientes que hay que cumplir, hay tareas que vienen del otro par y hay que cumplir, ¿no? Condiciones. El proceso de los estudiantes no va, no tenemos, el internet está fallando en el tema logístico, tenemos que insistir, poder arreglar, todo eso es un esfuerzo institucional, ¿no? Donde los principales autoridades están comprometidos con este tema. Y lo mejor es que cuando nosotros tenemos, cuando estas universidades están internacionalizadas, tener, digamos, el título y el otro título más que nosotros lo llamamos como doble titulación, ¿no?
Eso es importante para nosotros. Hay que rescatar de este proceso. No podemos dejar a la deriva. Por eso es importante la internacionalización. Se habla mucho de las ventajas, desventajas que existen, ¿no? En su misma propia evaluación, hay universidades de nuestro contexto latinoamericano como también europeo que ofrecen bastantes, digamos, espacios de formación, de especialización, ¿no? Incluso si sacan, digamos, son los mejores estudiantes, les dan las becas, pero a nivel de estas internacionalizaciones, ¿no? De la educación superior. Entonces, hay bastante por recoger. Hay estudiantes, hay que vienen a hacer su investigación aquí en Bolivia como trabajo de campo, hacen bien y son reconocidos en otros países, ¿no? Eso es mayormente cuando ellos vienen a hacer el estudio de campo aquí en Bolivia y lo desarrollan con mayor facilidad y empiezan allí, incluso hasta poder, digamos, valorar esta investigación y lo sellan estos derechos que tienen, ¿no? Entonces, lo que se quiere, digamos, ahora, a través de estas universidades como ejemplo que nos dan, de poder seguir en ese camino, de poder apoyar a través de ustedes, que son los recursos humanos que puedan, digamos, facilitar todo este proceso. En este módulo hemos tratado, digamos, de poder encerrarnos en este tema, ¿no? De poder, digamos, fortalecer, porque sin embargo también solamente nos hemos basado en teorías como también experiencias como ustedes lo han mostrado. Pero esperemos que ustedes también a través, digamos, de estos ciertos aspectos que han ido encontrando, puedan fortalecer a las universidades donde ustedes corresponden como docente. O si no es como investigadores, en este caso, quisiéramos nosotros encontrar un fruto más de la internacionalización de la Universidad Pública del Alto a través de estos programas, ¿no? De posgrado que van a ayudar seguramente. Los programas de posgrado no solamente es un curso, son producto de estas formaciones tienen que haber, digamos, conocimientos científicos que hayan declarado en una tesis seguramente, ¿no? Y más aún en el nivel que ustedes ostentan, tienen que mostrar, digamos, la calidad, la macro investigación que se tiene, ¿no? Entonces ya podríamos hablar, digamos, si hay este tema de investigación que es tan importante para la internacionalización poder contribuir. Entonces, son varios elementos y en estas diapositivas podemos encontrar que también tiene esa fortaleza, ¿no? Y para nosotros también, quienes nosotros observamos esto, vemos, digamos, que es muy importante. Los estudiantes van a ser beneficiados como también los docentes. No se olvide, hay competencias que hay que resolver de docentes, ¿no? Por ejemplo, la movilidad de un docente, ¿no? Para ser calificado de docente en las universidades latinoamericanas, ¿no? Que tiene que ser un docente que haya trabajado en varias universidades de otros países consecutivamente, ¿no? Entonces, esa experiencia va a ayudar mucho y eso es muy importante para nosotros. No tenemos que conformarnos seguramente de docente aquí en la UNSA, en la San Simón, qué sé yo, pero que nos pueda fortalecer. Eso es lo interesante, ¿no? Eh, Muchas experiencias de algunos docentes que han trabajado en la Universidad Pública del Alto, en la UNSA, han trabajado en la UTA, han trabajado en Tomás Príes, han trabajado en la Universidad de Sucre, que sí, han encontrado bastante experiencia y ellos han sido valorados, ¿no? En su estancia para poder seguramente hacer la evaluación, la acreditación en algunas carreras por la CV. Entonces es importante este tema. No quisiéramos dejarle atrás esta idea de poder internacionalizar. Sin embargo, cuando obtenemos nuestra titulación doble, porque es así, porque estamos haciendo en nuestras universidades pares, ¿no? Van a ayudar bastante en el desarrollo en el mercado laboral, ¿no? Ya sea, digamos, en nuestro contexto, como también en el contexto de la universidad par, ¿no? Sucede, podría, digamos, hacer el trabajo, intervenir en el mercado laboral. Eso es interesante, ¿no? A pesar de esto, también ciertos aspectos dentro de la internacionalización de la educación superior
muchas instituciones como la UNESCO también pretende, digamos, validar todos estos procesos de formación, ¿no? Ahí está, por ejemplo, los propósitos de esta organización. Dice, permitir la mejor utilización de los medios de formación de las regiones, asegurar la mayor movilidad de profesores, estudiantes, investigadores y profesionales dentro de la región. Vuelve a recomendar, ¿no?, a través de estos propósitos, de que sí se debe realizar este tema de la internacionalización. El otro dice, uno también de los propósitos dice, allanar las dificultades que encuentran en el regreso en sus países de origen las personas que han recibido una formación en el exterior, ¿no? Tenemos que solucionar estos problemas, ¿no?, pero que se dé consecutivamente este tema de la internacionalización, ¿no? Ahora, tenemos que favorecer, dice, ¿no?, y favorecer la mayor y más eficaz utilización de los recursos humanos de la región con el fin de asegurar el pleno empleo y evitar la fuga de talentos atraídos por países desarrollados, ¿no? Eso pasó también con Bolivia, ¿no? Había muchos profesionales que eran muy buenos, ¿no?, se fueron al exterior y ya no han vuelto. Pero aquí recomiendo que a través de la internacionalización no existe este tema de la fuga de cerebros, como nosotros lo llamamos, ¿no? Se tiene que, digamos, eh, se tiene que volverse profesional a su país para que pueda, digamos, encaminar en el tema del desarrollo, ¿no? Ahora, si era como profesional, también tiene que apoyar en este tema de un parámetro importante que nosotros llamamos de la, eh, dentro del nivel de desarrollo que se tiene. Cuando un pueblo está mayormente desarrollado es que existe una investigación. Entonces, por eso que estas dos siglas, ¿no?, por ejemplo, estamos hablando del I+D, ¿no?, son importantes para poder medir, digamos, el progreso de un pueblo, ¿no? Entonces, eso es lo que indica este tema de la UNESCO, ¿no? Entonces, aquí se justifican algunos otros elementos más, ¿no? El tema de la convalidación, el tema de la internacionalización del currículum, ¿sí? También habla, digamos, sobre sus enlaces que tienen entre las universidades pares, ¿no? A través de sus redes, ¿no? La propensión misma de poder generar conocimiento a través de sus revistas indexadas que tienen, ¿no?, para poder participar de lo que se llama la investigación científica, ¿no? Entonces, en este tema, digamos, de la internacionalización, ha entrado, digamos, a un tema a un tema de una competencia, tal cual lo muestra la globalización, ¿no? Este tema de la globalización está afectando a todos, ¿no? Tenemos competencia ya, digamos, en el mercado laboral, ya tenemos competencia en sus diferentes disciplinas científicas. Ya no existen, digamos, algunas profesiones que son ambiguas, ¿no? Pero con este tema de la internacionalización se está descubriendo, ¿no?, que ya esas profesiones ya tienen que ser innovadoras, tienen que ser abiertas al futuro, ¿no? Entonces, todos esos elementos recomienda también UNESCO, ¿no? Buscar siempre una buena formación actual e innovadora en el tema, ¿no?, de estas formaciones, ¿no?, pero para entrar, digamos, a un mercado laboral que está muy cerca y de mano con la globalización. Bueno, hay muchos elementos, factores que determinan, ¿no?, es que no se puede, que sí se puede, lo hemos escuchado bastante. Pero lo que nos interesa ahora en esta parte es la doble titulación, ¿no?, respecto a este tema de la internacionalización del currículum. Sin embargo, voy a poner, digamos, algún otro comentario de los participantes que están en sala para que puedan, digamos, vertir algunas otras experiencias respecto a la doble titulación, ¿no? Ahí y se ha visto en nuestro contexto que han hecho de varias universidades y ya que de repente han sido estudiantes o tal vez docentes que han ido a participar dentro de estos procesos.
A ver, invitaremos a la licenciada Jimena Guise, por favor, si nos puede comentar respecto al tema que estamos abordando. Mm, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, adelante, Licen. buenas noches, doctor, compañeros. Justamente, doctor, como lo decía ayer, ¿no? Esto de la estandarización permite también la internacionalización. Entonces, al realizar esto, la doble titulación, como usted indicaba, permite pues a nuestros profesionales entrar a esta educación globalizada y lo que permite también es que no solo pueda optar por un trabajo en nuestro país, sino también en otros países donde se haya validado su título. Doctor, esa sería mi participación. Gracias. Bueno, Licen, gracias. A ver, al licenciado Ameta Musquivar, por favor, si está en sala, podamos hacer un aporte. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Bueno, en relación a este tema de la doble titulación, creo que sí ayudaría, es más este requisito, ¿no? Que va por el lado de lo que es las certificaciones. A nosotros siempre nos sirven las certificaciones, más aún. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de la EMI, donde hace tiempo se hacía una certificación que se pensó hacer más adelante con la Universidad de Monterrey, realizar justamente esa certificación con un proceso de acreditación que ya se tenía en mente. Sin embargo, algunas veces estos elementos o estos trabajos a veces no prosperan en el tiempo, más que nada por el tema de la compatibilización de los procesos, que a veces algunos países y algunas universidades avanzan más rápido que otras, ¿no? Entonces, en este contexto, yo veo que la doble titulación es una gran ventaja para los titulados acá, pero que necesariamente tenemos que ponernos en el mismo tren o a la misma velocidad que la universidad con la cual estemos intentando realizarla, ¿no? De nada serviría que estemos con una universidad del exterior que tenga un recorrido muy rápido en avance, en investigación, nosotros vamos muy lento, entonces no llegamos a compatibilizar, doctor, ese sería mi aporte. Qué bueno, Licen, gracias por el aporte. Indicarles a los participantes, por favor, al final de esta intervención vamos a presentar un trabajo que tienen que realizar ustedes como trabajo final. Por favor, cuidado que abandonen la sala virtual. Vamos a presentar este trabajo para que ustedes puedan realizarlo, ¿no? En complemento, digamos, al proceso de este módulo, ¿no? Tenemos, estamos calificando la asistencia, estamos calificando la participación como foro, ¿no? También vamos a calificar el trabajo que van a presentar y yo les voy a dar la tarea, ¿no? Al final de esta intervención. Por favor, voy a pedir algunos participantes suelen salirse de las salas virtuales, por eso es que lo estoy anticipando, ¿ya? Entonces, invitamos entonces aquí a la licenciada Gladys Norma, por favor. Aramayo, ¿debe estar en sala? Sí. Por favor, adelante, Licen, si nos está ¿Cómo? oyendo. Doctor, muchísimas gracias. Colegas, buenas noches. En eso de la doble titulación, doctor, por la experiencia de algunos colegas en el factor económico, ayuda muchísimo. ¿Por qué? Al, al desempeñarnos tanto con nuestro nivel de titulación o con el mismo nivel de titulación en Bolivia, salir al exterior le permite abrir muchas puertas en diferentes instituciones, no solamente académicas, lo cual es valorado también, si bien no es homologado, es valorado en cuestión económica. Son diferentes niveles y de acuerdo a la institución que se va a ponderar la doble titulación. Bueno, Licen, está un poquito delicado, no lo vamos a exigir, pero gracias por su aporte, Licen. Gracias, Liz. A ver, invitaremos también a la licenciada María Isabel Valdellón.
doctor, aquí estoy presente. Adelante, Lice. Con respecto a la doble titulación, licenciado, hay voces, digamos, en contra y voces a favor, ¿no? Desde mi punto de vista. Claro que es algo óptimo tener un doble título, ¿no es cierto?, en una misma carrera. Sin embargo, la experiencia hace que sea más dificultoso, más aún en Bolivia. Hay experiencias en México, en Europa, que sí se ha logrado, ¿no? Yo le voy a hablar, no sé si viene al caso, pero queríamos hacer la titulación intermedia en la carrera de trabajo social. Por ejemplo, en enfermería sabemos que hay técnico superior como auxiliar de enfermería. Nosotros queríamos implementar de la misma manera y no se ha dado, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplíamos ciertos requisitos, los estudiantes tampoco daban lugar a eso, ¿no? Porque también es una doble exigencia, que tendrían que presentar un documento, una monografía o algún documento que avale la culminación de este estudio, este plan de estudios, ¿no? En cambio, en Europa se da inclusive en términos, digamos, de técnico superior, lo que a mí me cuenta, ¿no? Tengo una compañera que estudia en Alemania o estudió en Alemania, ¿no? Y me dice que ella es trabajadora social y le dieron un título de asistente social, no trabajadora social, ¿no? A los 2, 3 años, ¿no? Pero ella también tardó en aprender el idioma, qué sé yo. Al terminar le dieron su título de licenciatura en trabajo social y haciendo un año más le dieron posgrado, digamos, trabajadora social con conocimiento o en caso, grupo, en caso, ¿no? Atención de caso, especializada en oficinas de empleo, ¿no? En cambio, nosotros, yo siempre parto de esta idea de que no estamos preparados. Tendríamos que cambiar ideológicamente, como ayer decía el compañero Yampara, tendríamos que cambiar la ideología, tendríamos que cambiar muchos aspectos de tal vez la currícula de colegio, escuela, y recién poder avanzar, ¿no? Yo realmente partiría con eso, ¿no? Ha habido algunos avances, la carrera de Derecho abajo en la UNSA ha tratado de implementar la doble titulación, ¿no? En el sentido de que le den el título de, por un lado, de abogado y por el otro lado, cientista en políticas, ¿no? Cientista político, ¿no? Pero no se ha podido porque son celosos también en su rubro cada profesión, entonces habría que analizar bien, pero parto también de lo que decía ayer uno de los compañeros, si no me equivoco, Simón Cocarico, él es el que decía, ¿no?, que tendríamos que cambiar ideología, formar con ideología y recién podríamos estar preparados. No me opongo, podría hacerlo, me gustaría hacerlo, pero tengo que trabajar en lo finito, por favor, eso sería mi aporte. Qué interesante su aporte, Lice. Bueno, ocurre estas cosas, ¿no? A veces hay un celo profesional, ¿no? Y no quieren también hacer ese tema de la doble titulación o la titulación intermedia, que en muchos aspectos podríamos tratarlos, pero nosotros tenemos que enmarcarnos siempre en la internacionalización de la educación superior, ¿no? Buscamos las ventajas de la doble titulación, ¿no? Buscamos experiencias ahora que podríamos fortalecer este tema de la doble titulación. Licenciado Simón Kawasa está en sala, ¿no? No está. El licenciado Ronald Calla. Tampoco. Santos Calle. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Dicen, a ver, por favor, algunos aportes, comentarios que puedan ayudar, digamos, en este tema de la doble titulación, producto de la internacionalización de la educación superior. Adelante, Lice. Yo creo que para la doble titulación necesitamos muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, esto nos obligaría prácticamente a actualizar la malla curricular, como ya se ha dicho anteriormente. Esto también nos va a obligar incluso a mejorar la calidad académica en las carreras acá en nuestro país, ¿no? Y también el tema de la investigación, que es importante para equipararnos con las carreras de otras naciones, ¿no? Y obviamente también vamos a tratar, o vamos a tener que quizás modificar o mejorar las modalidades de graduación. Pues yo estaba enterado que en Argentina para ser licenciado no hay tesis, pero acá sí es obligatoria la tesis. Entonces, podemos equiparar también ese tipo de cosas.
Y obviamente, pues esto nos va a obligar a hacer acreditaciones en las carreras aquí en Bolivia, ¿no? Obviamente es muy importante que el profesional boliviano tenga esa facilidad de salir al exterior y que su título valga, ¿no? Bueno, en mi caso ya hemos tenido algunas experiencias, hemos hecho algunos intercambios con la San Marcos de Lima. Yo justamente en 2017 fui a unas clases, un módulo, pues ahí también he visto que la diferencia tampoco es mucha, estamos casi igual nomás en esos países, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos va a ayudar en la nueva titulación para mejorar más que toda la calidad académica y pues obviamente que el profesional boliviano también sea valorado afuera y también el de afuera puede venir acá, ¿no? Entonces, ese intercambio es importante incluso en la parte cultural para ver las realidades de diferente manera, ¿no? Allá y acá, ¿no? Entonces, yo creo que el paso es siempre, ¿no? En las casas bolivianas, que esto vaya adelante, ¿no, doctor? Ese sería mi aporte, doctor. Gracias. Bueno, Lice, muchísimas gracias por su aporte. La licenciada Macedonia Chacoya está en sala. Doctor, buenas noches. Sí, Adelante, Lice, escuchamos entonces su aporte. muy bien, doctor. Gracias. Con respecto a la doble titulación, como ayer también estábamos hablando de lo que es la internacionalización. Mira, doctor, lo primero que tenemos que tener es identidad de país. Más antes es la identidad cultural y luego la identidad de país, porque más estamos yéndonos a otro lado, lo que es la alienación de otro país. Entonces, desde ahí para mí parte. Si tenemos amor a nuestro país, amor a nuestra patria, entonces pues damos todo, todo por todo y podemos lograr una titulación. Y ahora también hay otro factor, como indicaban algún colega, de que somos celosos de nuestra profesión. Esto es ya parte de la competencia. Tenemos que entrar a la par de otros países, no solo en dos países nomás, yo creo. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos. Una parte también es el idioma que se maneja en otros países. Y a la su vez también habrá que ver lo que es lo que ayer habíamos visto, lo que es el currículo de ambos países y en las mismas carreras. Y yo creo que se puede ir mejorando, pero siempre y cuando tengamos esa vocación de la profesión que llevamos y el amor a nuestro país. Ese es mi aporte, doctor. Qué bueno, Lice, muchísimas gracias. Está en sala Miguel de Sevilla Chávez. No está. Marta Marlene Choque, licenciada. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está, Licen? Buenas noches. Licen, un aporte entonces respecto a la doble titulación en los procesos de internacionalización de la educación superior. Adelante, Licen. Gracias, doctor. Bien, con respecto a la doble titulación, ¿no? Por lo menos yo creo que es una oportunidad, ¿no? En nuestra carrera profesional para poder entrar en el mundo de la globalización desde, diría, ¿no? Desde los propios conocimientos adquiridos, experiencias que prácticamente se lo adquiere, ¿no? Durante todo el proceso de formación que tenemos. Al mismo tiempo, al ser una oportunidad para cada profesional, yo creo que sería también una fortaleza, ¿no? Para el mundo académico en nuestro país. Obviamente, me parece muy importante lo que mencionaba mi compañera que me antecedía, para entrar en este ritmo, ¿no? Es muy importante, pues, que un profesional o una persona debe tener muy claro su identidad, ¿no? Su identidad cultural, su identidad como persona para no alienarse, diríamos, o para no llenarse de otras ideas, perdiendo su propia identidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería un grande aporte, ¿no? Al mismo tiempo una fortaleza para nuestro país al ver que un profesional consigue adquirir, ¿no? Su doble titulación,
y retornando a nuestro país, ¿no? En las universidades, pienso que sería un aporte, ¿no? Para elevar el nivel de calidad de formación académica. Gracias. Eso sería mi aporte, doctor. Qué bueno, dicen. Cuando, digamos, reconocemos nuestra cultura, reconocemos nuestro ideal, básicamente cuando estamos en el proceso de la internacionalización, obviamente que tenemos que agarrarnos de la mano, ¿no? Si es posible con la globalización, ¿no? En el tema, digamos, de las demandas de la oferta laboral, ¿no? La demanda laboral es sumamente un tema delicado, ¿no? Porque para eso vamos a tener que tal vez denunciar, digo, ¿no? Aquellos aspectos que usted menciona. Pero, sin embargo, hay que tomar en cuenta que la globalización no nos va, digamos, tolerar seguramente esos aspectos. Entonces, tenemos que apuntar más, digamos, a este tema de la internacionalización, ¿no? Tratar, digamos, de avanzar en el tema del conocimiento científico para ir, digamos, y ya, digamos, de mano con la que se llama la competencia de la globalización. Bueno, eh, si está en sala también el licenciado Roberto Choque. ¿Está Roberto Choque en sala? No está. Licenciado Eulogio Felipe Chuquimia. ¿Está en sala? Doctor. Sí. Licen, adelante sobre este tema que estamos abordando. Sí, evidentemente, a lo largo de este módulo y con el aporte de usted, doctor, se ha visto diversos aspectos, ¿no? Respecto a lo que es la internacionalización de la educación, ¿no? Desde lo que usted mencionaba, la voluntad, el compromiso que debe haber de parte de toda la comunidad, ¿no? De una carrera, de una universidad. ¿Para qué? Para promocionar y desarrollar sus relaciones, ¿no? De forma internacional. Esto seguramente comprendido en un plan, un plan de desarrollo, ¿no? De la institución, que va a tender seguramente a llegar a esa internacionalización. También lo que hemos visto ayer es importante para llegar a lo que es la doble titulación, que debe haber la pertinencia de los programas académicos. Estos también hay que considerar que deben adaptarse a lo que es los constantes cambios que se realizan, ¿verdad?, en el mundo laboral, la demanda laboral. Y también hay que tomar en cuenta las necesidades que el mercado tiene de profesionales que seguramente cada vez van demandando mercados que estén más cualificados, ¿no? Y en el aspecto de la internacionalidad, cualificados no solamente en nuestro ámbito, en el ámbito nacional, también en el ámbito internacional. Y lo que hablamos ahora, no solamente quedarnos en lo que es la movilidad estudiantil y la movilidad de docentes, también llegar a lo que es el tema de hoy que estamos abordando, la doble titulación, que seguramente va a tener como repercusión la calidad de formación en los profesionales, ¿no? Y también va a incidir en lo que es la empleabilidad, porque seguramente al tener una doble titulación va a tener mejores posibilidades de empleo, ¿no? En el mercado laboral, tanto nacional como internacional. Esa es mi participación, doctor. Qué bueno, es interesante, ¿no? Volvemos a recalcar, ¿no? La calidad de la formación profesional, ¿no? A través de la internacionalización, eso es interesante. Bueno, Eulogio Felipe, eso es lo que ha intervenido actualmente, ¿no? Perdón, Simón Cocarico. Licenciado Simón, ¿está en sala? Estoy aquí, Imainaya Bueno, Huayquicha. Imainaya Huacamasi, ¿no? Allí en Tuta, entonces. Cachaicama, entonces, licen. Sobre Ya, a el ver, tema que estamos hablando. sí, es lo que voy a hacer. Para mí, si queremos internacionalizarnos, pareciera que un poco nos sentimos inferior y queremos que hagamos una doble titulación con otras universidades, ¿no ve? Porque ellos son un poco más superiores que nosotros, algo así. Para mí la figura más o menos sería al revés. Por ejemplo, a ver, la quinoa, ¿cómo se ha internacionalizado? La quinoa antes nadie quería comer, lo consideraban comida de indios, de los tontos, etcétera, etcétera. Entonces, mientras nuestra cultura, por eso algunos ya han dicho, ¿no ve? ¿No? Nosotros tenemos que primero fortalecer bien nuestra identidad cultural como aymaras, como quechuas, como eso.
así como la quinoa, ¿no ve? Han querido hacer desaparecer, pucha, no querían comer, en los mercados no aceptaban, pero como la quinoa nosotros hemos seguido comiendo, ¿no? Porque sabiendo de que es uno de los mejores alimentos. Ahora la ciencia, porque nuestro conocimiento eso decía, que es una comida buena, pero la ciencia occidental, ¿no? Recién se ha dado cuenta que es lo mejor. Entonces, la quinoa ahora está internacionalizado, ¿no es cierto? Entonces, pienso yo de que como universidad nosotros tenemos que hacer los mejores trabajos, ¿no? Relacionados con nuestra cultura, en todo el sentido de la palabra cultura. Entonces, si vamos a demostrar que nosotros somos mejores o iguales que ellos van a buscar internacionalizarse con nosotros. Es, por ejemplo, mira, con el gobierno anterior, de alguna forma, Bolivia ha sido visibilizado afuera. Si hermano, vos has estado en España, como me decías, ¿acaso antes Bolivia era conocido, no? ¿Quién quería saber de Bolivia? Nadie, no conocía nada, ¿no? Pero ahora, estos años, Bolivia se ha internacionalizado, se ha visibilizado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque desde Bolivia hemos planteado cosas diferentes que la globalización manejaba, ¿no? Por ejemplo, estos derechos de la madre tierra, etcétera, etcétera. Entonces, pienso yo de que como universidad, nosotros como docentes, como personas, tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo, ¿no? Demostrar que es mejor lo nuestro o igual que de ellos. Entonces, no es necesario que se llama, ellos nos van a buscar para que van a venir, nos van a decir, nos internacionalizaremos, haremos doble titulación, todo eso. Entonces, tenemos que ganar méritos para que nuestros estudiantes, nosotros, podamos internacionalizarnos. Ese es mi aporte, hermano. Qué bueno, Lice. Interesante su aporte. Claro, nosotros tenemos nuestras propias identidades, nuestros propios recursos, nuestra propia cultura, obviamente, que nosotros tenemos que apuntar a eso. Pero en el fondo casi no tendría, digamos, la intención de poder internacionalizar con los otros pares, ¿no? Lo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros queremos agarrar, digamos, de la globalización, ¿no? Ir detrás o entrar en ese ritmo de la globalización y mejorar pues, nuestra calidad de formación profesional, ¿no? Pero a lo que usted también dice, también en alguna parte también tiene razón. Bueno, gracias, Lice. Invitamos pues al licenciado Lucio Eloy Fernández, por favor, su aporte al tema que estamos abordando sobre la doble titulación en la internacionalización de la educación superior. Lice, adelante. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos los colegas. Buenas noches. Evidente, ¿no? Hay un dicho, creo, ¿no ve por ahí? Si lo ves a un tigre, no huyas, métete a su guarida y lo ganarás, dice, ¿no? Yo me hace pensar ahorita, estaba pensando, al escuchar las opiniones, es cierto, ¿no? Yo creo que primero está aquí también, pues, nuestros conocimientos. Lo que nos ha faltado es, ¿no? Elevar al nivel de ciencia. Muchas veces consideramos a nuestros conocimientos así de saberes, algo así. Lo que nos toca también estudiar. Eso es lo que nos está faltando. Por ejemplo, yo estaba viendo, por ejemplo, el tocochi, ¿no? Un alimento, es una medicina también, que los incas practicaron, dicen, ¿no? Ahora recién están queriendo recuperar en Perú, en otros países. Mira cómo hemos olvidado, ¿no? Ahora también tenemos las plantas medicinales, que solo hay que estudiar en el laboratorio, habría que experimentar, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos internalizarnos también, ¿no? Yo así diría esa parte. Ahora, por otro lado, claro, ¿no? Estos procesos nos amerita, ¿no? Nos hace pensar que un poco tenemos que ver también la currícula del sistema de educación regular desde ahí, ¿no? Ahora, claro, en estos niveles está bien, pero tenemos que preparar el terreno, ¿no? Hay que cultivar, pues hay que roturar para que después dé fruto, ¿no? En la educación superior. Porque ya, bueno, ahora se ha roto, pues, las fronteras, todo eso, ¿no? Entonces, el conocimiento es general, es universal. A eso está apuntando. Entonces yo digo que, bueno, como proceso así, estos procesos de internalización,
Bueno, pues, ¿no? Nos abre, pues, ¿no? Unos múltiples de conocimiento, multiplicar los conocimientos y aptitudes. Entonces, que va a sacar, bueno, sacar al máximo provecho, ¿no? O sea, en el tiempo. Y bueno, el estudiante, el profesional, le da pues, múltiples posibilidades laborales fundamentalmente en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí sería que también es un reto, desafío, pero como ya lo han dicho, no está lejos tampoco, no estamos lejos, ¿no? Solo falta, creo, oportunidades y empezar a trabajar para llegar a estos procesos, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar mucho que, bueno, hay que reflexionar profundamente, ¿no? Eso diría, doctor. Gracias. Qué bueno, Lisa, su participación. ¿El licenciado Francisco Flores está en sala? Sí. Dicen Francisco Flores. No está. Una vez más, licenciado Francisco Flores, ¿está en sala? Aquí estoy, no sé qué pasa, se cortó la comunicación. Bueno, Gracias, doctor. dicen, adelante con su aporte, dicen. Ya, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches, doctor y compañeros. La verdad es que hay interesantes propuestas, incluso internamente. Estuve revisando, por ejemplo, la unidad privada de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Privada Boliviana, que ofrecen doble titulación, ¿no? Entonces, desde un punto de vista económico, incluso de tiempo, interesante. Tener 2 títulos en 5 años, mucha maravilla. Entonces, la duda sería, ¿cumple la carga horaria? Y creo que si no me equivoco, bueno, no sé si es 60 o sí, 60.000 horas académicas que se tiene que cumplir según el sistema de la Universidad Boliviana, ¿no? Sin olvidar también que otros niveles inferiores como técnicos superiores, por ejemplo, No se escucha. No se escucha. Dicen Elías Gómez, ¿está en sala? Sí, doctor, buenas noches. Hola. doctor, Buenas noches. doctor, Francisco Flores. sí, A ver, licenciado Francisco Flores, continúe, por favor. Había un problema en sí. el tema de señal. Adelante, sí. dice. Entonces, como iba diciendo, hay ciertas complejidades, vacíos todavía que se tendría que uniformizar. Ayer yo decía, por ejemplo, tendría que haber una instancia que pueda normar esta forma de educación, de la internacionalización. De esta manera, pues, no hubiese, que no haya vacíos. No nos olvidemos que, como alguien dijo, tenemos celos profesionales internamente.
De hecho, si viene algún extranjero a ocupar un espacio laboral, acá va a haber N protestas. Lo hemos visto, por ejemplo, con el grupo de cubanos que vino. De seguro que hayan debido aportar, pero sí hubo muchos reclamos. Entonces, una complejidad que vamos a tener que lidiarla, pero me parece a larga data esta situación, ¿no? Entonces, para esta situación, pues los docentes van a tener que ser de la misma talla, vamos a tener que uniformizar la malla curricular, incluso vamos a tener que uniformizar los recursos económicos. Entonces, sí es interesante, pero lo veo complejo. Gracias. Qué bueno, Licen, su posición. Muchísimas gracias. El licenciado Manuel Gemio, ¿no? ¿Estamos en sala? Licen Manuel Gemio. Hola, aquí estamos, Manuel Gemio. Bueno, doble titulación. Licenciado Tenemos que ser realistas, Ramel. ¿está bien? Licenciado Manuel Gemio. Estamos adelante, Licen, le escuchamos. Le decía que con respecto a la doble titulación, tenemos que ser realistas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos títulos o queremos realmente formación profesional? Yo creo que queremos fundamentalmente formación profesional. Hola, Licen. No se lo escucha. Ahora sí, ¿Se Licen. cortado tal vez? ¿Ahora sí? Sí, Licen. Adelante, Ya. Licen. Entonces, le decía que es importante precautelar la calidad de la educación. Es para otorgar la doble titulación, hay que reconfigurar, creo que las currículas, ¿no? Debemos directamente ver de qué manera estamos formando a los licenciados y de qué manera podemos formar más a la gente que busca un nivel superior. Inclusive hay carreras que lo que estaban planteando es que, ¿qué es lo que se puede pensar de esto, ¿no? Entonces, cuando uno piensa o habla de la película, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, aquí el problema no es de títulos, sino el problema es de calidad. Entonces, esto pasa directamente por replantear la currícula. ¿Qué tipo de profesionales queremos en economía, trabajo social, ingeniería? Y sobre esa base directamente dar los títulos respectivos, ¿no? Ahora, otra cosa más. Ahora, no caer también en la cuestión comercial, ¿no? Porque directamente vivimos en una economía liberal, donde la empresa privada lo que hace es ofrecer doble titulación, una serie de ventajas para los estudiantes, pero no están cumpliendo realmente con la, repito, calidad profesional. Y eso muy bien podemos observar en el mercado laboral. Tenemos problemas con médicos, hay problemas en la currícula de medicina. Estamos observando ahora que no tenemos médicos intensivistas, que no tenemos médicos radiólogos, que no tenemos médicos en una serie de actividades. Y estoy seguro que lo propio pasa también en otras actividades, ¿no? No es por hablar mal de una otra carrera, en el caso de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Por mi casa directamente hacen pavimentos, hacen una serie de cosas. Si dura una semana es un éxito. Y si yo pienso directamente en los caminos del Inca, ya tienen cientos de años y los caminos siguen. Ahora, el problema tiene que ver entonces, no precisamente con la carrera, ya si de ingeniería, con la ética. Es importante que la formación tenga ética, valores, que la gente realmente se comprometa con la profesión y es lo más importante para finalmente otorgar la doble titulación y realmente tengamos profesionales que respondan a las necesidades de nuestra sociedad. Eso no es otro. Bueno, Licen, muchísimas gracias. Doctor, sí, faltó mi nombre. Elías Gómez, hace rato lo llamamos. ¿Está en sala? Claro, doctor. Con ganas Ahora de... sí, ya, a ver, licenciado Elías Gómez, adelante, por favor. Bien, doctor, sobre la doble titulación. Esto creo que ya en la práctica existe. No es una novedad, ni va a ser una novedad.
¿no? Las universidades bolivianas, por lo menos a la privada, ya se conoce eso de la doble titulación. Ahora, si uno quiere postular a otras universidades, de algún momento siempre Dicen, Elías. Adelante, Licen. Pero no lo escuchamos. Hola, ahora sí. Ahora sí, Licen, adelante. Muchas gracias, esto del internet, ¿no? Como le decía, esto de la doble titulación no es ninguna novedad. Muchas universidades ya ofrecen la doble titulación. Y no solo en nuestro país, sino en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Bolívar de Colombia, ¿no? Donde precisamente la internacionalización, para su internacionalización, o solicita pues un inglés TOEFL, ¿no? Que sea superior a B2, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es así, ofrecen aparte de la licenciatura con maestría incluida. Ahí tiene doble titulación, ¿verdad? Entonces, claro, estas universidades son muy competentes. Como decía el licenciado Gemio, yo concuerdo mucho y con algunos colegas no tanto, ¿no? Porque cuando dicen, ¿cómo puede venir un cubano? ¿Cómo puede venir un español, digamos, ¿no? Cuando el conocimiento es universal, nosotros tenemos que ser competitivos. Si no tenemos fuentes laborales, lamentablemente, pues hay que nomás pues prepararse y pelear, de lo verdad. Porque esto de la internacionalización, creo que, doctor, no va a ser por el momento solamente, ¿no? Creo que estamos entrando ya a la globalización, a la mundialización, y esto va a permitir competencia feroz entre los profesionales. De eso se trata, creo que la ciencia, el conocimiento. Entonces, si va a ser así, necesariamente, pues, estas universidades que ofrecen becas, dobles titulaciones, creo que, claro, ¿no? Un poquito adentrándonos un poco más hacia la competencia profesional, va a ser, creo que loable, es favorable, yo por lo menos pienso, y creo que nuestro país tiene que ir hacia ese lado, terminar hacia ese sitio, donde no nos impidan a nosotros trabajar, por ejemplo, en Chile, o en Argentina, o en Colombia, o en Cuba, ¿no? O en China, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ser tan competentes como ellos, ¿no? Y creo que nosotros no podemos estar, digamos, achicándonos frente a los otros, que tal vez seguramente van a venir a competir. Y creo que cuando acá los compañeros dicen de los médicos, entonces a veces tenemos conocimientos limitados y tenemos que, creo que, ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Pero sin mezquinarnos del mercado. Eso sí, yo creo que tenemos que, por ese lado, creo que un poquito más preparados. Bien, ese sería mi comentario, doctor. Qué bueno, Licen. Interesante como el anterior compañero es. A ver, estamos en sala y solicitamos pues a la intervención la licenciada Marta Soledad Machicado. Está en sala, ¿no? Sí, doctor. Estoy Adelante, en sala. Licen. Adelante, ¿Me Licen. escucha, doctor? Sí, lo Ya. escucho claramente. Buenas noches, doctor. Ya. En relación a la doble titulación, de mi opinión es la siguiente. Es una linda oportunidad, ¿no? Que todo profesional quiere tener. Lo importante también es saber un idioma, ¿no? Sería bueno que todo el mundo sepa, todo profesional sepa un idioma para no tropezar con esto. Hay que tomar también en cuenta la currícula, ¿no? La malla curricular. Y por otro lado, ya he estado escuchando también de que qué importante es no perder la identidad, reconocer la cultura nuestra,
Y bueno, ¿no? Por otro lado, es también una mejor posibilidad, nos va a brindar una mejor posibilidad de empleo y por otro lado abre un abanico pues de posibilidades, doctor, ¿no? Y formar profesionales especialistas, realmente eso es lo que hace falta en nuestro país, no hay especialistas, por ejemplo, yo veo en un hospital grande, como el Hospital Obrero, solamente hay 1 o 2 nefrólogos. Imagínense, para un hospital tan grande, y así ocurre en otros hospitales, solamente hay pocos especialistas. Esta sería una oportunidad, ¿no? Para poder formar profesionales capacitados. Muchas gracias. Bueno, dice, muchísimas gracias. Entonces, ¿el licenciado Juan Carlos Mamani está en sala? Creo que no. Entonces, está el licenciado Freddy Eduardo Mamani, ¿sí, no? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Licen, adelante del tema que estamos abordando. Gracias, doctor. Con referente a la internacionalización y la doble titulación, se ha podido ver que requiere de un trabajo de gestión, ¿no? De un trabajo en conjunto de rectores, vicerrectores, directores académicos, ministerios y otros, ¿no? Que tengan que ver en el campo educativo. Y asimismo, es un proceso que requiere de mucho tiempo, ¿no? Y la adaptación a un entorno cambiante, un entorno cambiante y de carácter competitivo. Y esta a la vez está condicionado por la globalización. Pero también hay un aspecto muy importante, ¿no? Es el caso de la condicionante económica, ¿no? Que influye en la internacionalización de una institución, de una determinada universidad, ¿no, doctor? Entonces, ese sería mi aporte, doctor. Bueno, dice, muchísimas gracias. Licenciado Amado Augusto Mamani, por favor. Sí, estamos presentes, doctor. Qué bueno, Licen. Adelante, Licen. Bueno, buenas noches. Un saludo virtual para usted, doctor, y a todos los compañeros. Gracias, Licen. Este proceso de la doble titulación me llama mucho la atención, ¿no? Prácticamente para mí se constituye en una estrategia de integración en el ámbito académico, netamente. Pero no solamente ello, ¿no, doctor? Sino también en el desarrollo personal, profesional de cada uno de nosotros. Entonces, esto enfocado en el sentido de la formación profesional, más que todo. En el entendido que el mercado profesional es cada vez más exigente, y eso lo sabemos todos nosotros y lo vertimos nuestras opiniones en ese sentido. Y pues nos falta algo, ¿no? Es decir, si en el entorno local tenemos competencia, ¿no? La tendencia competitiva se hace también a nivel mundial. Obviamente esto para mejorar el nivel de competitividad que nosotros tenemos que desarrollar. Pienso que la doble titulación a uno le pone en una gran ventaja. Es decir, nos potencializamos no solamente con nuestro talento individual en el área de conocimiento de la formación de cada uno de nosotros, también nos permite compartir con nuestros pares diferentes, ¿no? Del mundo, es decir, de donde queremos obtener la doble titulación, ¿no? Ampliando nuestra red de contactos. Esto para mí es importante, ¿no? A nivel global nos permite conocer culturas diferentes, desde luego, y también el saberse comportar entre la similitud y las diferencias que cada uno de nosotros podemos tener con nuestros pares. Entonces, se valora más desde el ángulo de nuestro país, en este caso, con nuestra propia cultura, ¿no? Que nosotros tenemos, y nos permiten tomar un espacio para desarrollarnos y encontrar, sobre todo, oportunidades laborales, ¿no? Para mí este es un tercer punto muy importante. En síntesis, yo veo que la doble titulación tiene, resumiendo, una
un entorno de una formación profesional. Segundo, una búsqueda de una red de contactos. Y tercero, las oportunidades laborales, que es tan importante en este mundo globalizado. Yo resumiría en esos 3 puntos, doctor. Muchas gracias. Qué interesante su aporte, Licen. Sí, tiene toda la razón. El último es donde coincide, ¿no? El tema de la globalización, ese es el que nos está, digamos, poniendo en apuros en este tema de la competencia de la formación a través de esta internacionalización de la educación superior, que obviamente vamos a tener, digamos, la titulación doble en este caso por ambos pares, ¿no? Bueno, invitamos también a que nos pueda dar un aporte respecto al tema que estamos abordando al licenciado William Marca. ¿Está en sala? Sí, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adelante, Licen. Bueno, esto de la doble titulación, en la práctica o según la experiencia, bueno, yo he visto que esto se observa y se nota, por ejemplo, en los congresos internacionales de temas regionales, ¿no? Por ejemplo, el lago Titicaca, por ejemplo, ¿no? Hay profesionales de Perú y de Bolivia, hay un tema en común, la conservación de la cuenca y del lago Titicaca. Entonces es interesante, ¿no? De que ahí hay un intercambio de experiencias y también de temas innovadores, ¿no? En el área tecnológica, por ejemplo. Otro también cuando hay congresos, digamos, internacionales de la Cuenca del Plata, por ejemplo, ¿no? Países como Argentina, Paraguay, Bolivia, hay intercambio de ideas. Bueno, y ahí se aprovechan, ¿no? Las experiencias que hay en las universidades respectivas. Y creo que es un punto de arranque para mejorar. Y en esto también es importante el apoyo de las instituciones gubernamentales, ¿no? Prácticamente el Estado tiene la atribución de proteger a sus profesionales. Creo que con más razón ahora debe darse el cabida, ¿no? A las profesiones y que todo vaya en función a la currícula que se tiene en las universidades, ¿no? A lo que uno ha estudiado. Bueno, en ese aspecto, ¿no, doctor? Bueno, nada más. Gracias. Ese aspecto que usted se dirige, Licen, cuando nosotros tenemos que salir, digamos, a otras universidades, digamos, para poder formarnos, tomando en cuenta nuestro contexto y muchos, por ejemplo, mucha gente, por ejemplo, cuando piensa, digamos, cuando el compañero campesino está en el AILU trabajando plenamente y ve al hijo que le ve, dice, tienes que irte a la ciudad, porque aquí en el campo vas a ser como yo. Yo quiero que seas mejor que yo, entonces, ¿por qué no vas a la ciudad? Entonces, tomando, digamos, ese ejemplo, la situación llega así, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no salimos al exterior, seguramente nunca vamos a poder salir. E intentamos, digamos, con este proceso de la internacionalización, poder, digamos, abarcar este tema. No necesariamente a partir de la globalización, sino también de estos aspectos que nosotros debemos superar, porque tenemos que ver también el mundo globalizado, cómo está, cuáles son las exigencias, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de esta situación podemos nosotros rescatar y podemos apuntar, digamos, a la internacionalización de la educación superior. Bueno, invitamos pues aquí a la licenciada Antonia Osberta Márquez. Dicen, está en sala. Sí, buenas noches, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Adelante, por la Lice. palabra. Doctor, bueno, yo he estado muy atenta a todas las clases y todos los puntos que se ha abordado en este módulo han sido muy interesantes y nos ha mostrado todo lo que implica la internacionalización de la educación superior. La misma que ahora estamos concluyendo, digamos que va de la mano con la globalización. Por lo tanto, existe una tendencia a la que tarde o temprano, tal vez todos vamos a llegar a esto. La doble titulación definitivamente abre puertas en el campo laboral, pero mucho hace también de qué países, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un hermano que ha salido de una universidad europea y tiene titulación doble igual, y en todos los países de Europa no tiene problema, digamos, en movilizarse trabajando.
Pero el problema es que llega a Bolivia y en Bolivia es bien complicado conseguir un empleo también, ¿no? Y ha tenido que volver a retornar. Él ha estudiado en Rusia, ha podido ir a trabajar en Italia, España, etcétera. Entonces no ha tenido problema. El problema es aquí en Bolivia, creo que estamos muchos años retrasados todavía. Eh, Sin embargo, ahorita, digamos, todo el enfoque que estamos hablando, estamos queriendo indicar que Bolivia, las universidades de Bolivia, tendrían que internacionalizarse con otros países, digamos, ¿no? Ir a la par de los otros países. Esa es nuestra tendencia. Pero en algún momento, en un futuro, yo pienso que va a ser también la cosa al revés, para que estemos de la mano y de forma complementaria también a las otras universidades. Sin embargo, para ello también estoy notando que realmente el elemento clave para esto va a ser el compromiso desde nuestras autoridades, ¿no? Desde las MAES, desde las partes ejecutivas de cada universidad, estudiantes y docentes. Muchas gracias, doctor. Bueno, Lisen, gracias. El licenciado Félix Maita está en sala. No está. Licenciado Juan Carlos Maita. Doctor, buenas noches. Adelante, Licen, le escuchamos sobre el tema que estamos abordando. Ya, doctor, con respecto a la doble titulación, doctor, pienso que abre grandes oportunidades de trabajo en los ámbitos en los cuales se titule, pero pienso que habría que revisar muy bien lo que es la malla curricular, en este caso que va a ser una unificada, y los perfiles de egreso, ya que como lo habían mencionado anteriormente mis colegas, lo que se necesita son especialistas. No se necesita alguien que sepa 10 cosas, sino se necesita especialistas para que puedan realizarlo de buena forma y de manera correcta su trabajo. Y bueno, tenía una duda también, doctor. ¿Alguna vez he escuchado sobre carreras paralelas? Eso sería, doctor. Gracias. Qué bueno, Licen. A ver, ¿dónde está el licenciado? ¿Está en sala el licenciado Marco Antonio Mendoza? Sí, doctor, buenas noches, estamos en ¿Cómo sala. está? Buenas Buenas noches, noches, doctor. Licen. Adelante con el tema que estamos abordando de la doble titulación en el proceso de la internacionalización de la educación superior. Ya, gracias, doctor. Me parece muy importante el tema que estamos viendo. Lo que yo he podido ver en todo este tiempo que he estado trabajando también en la universidad es de que esa doble titulación ha sido, digamos, abordada con mayor fuerza en las universidades privadas, ¿no? Digamos, la Franz Mayo, la UPSA de Santa Cruz, etcétera, etcétera, donde ellos como marketing siempre toman la doble titulación, ¿no? Es decir, como queriendo, digamos, atraer una mayor cantidad de estudiantes a sus carreras, ¿no? Sin embargo, digamos, en las universidades que conforman las universidades públicas, están, digamos, un poquito, digamos, lento en su proceso, ¿no? Ahora, algo importante también que hay que considerar acá en esto de las titulaciones es de que ambas universidades tienen que dar un título universitario, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede haber en el caso por ejemplo, conozco el caso de la UPSA de Santa Cruz, que es una privada. Por ejemplo, en la carrera de arquitectura, lo que ellos hacen es, digamos, cursar hasta el 7º año en Santa Cruz, ¿no? Y después ya se van a la Universidad de Génova, de Italia, y ahí hacen un curso de más o menos de unos 10, 12 meses, 2 semestres, hacen un trabajo, defienden, y con ese tiempo, digamos, que han estado allí en más o menos de un año, ellos ya tienen su título, ¿no? Por parte de la Universidad de Génova. De ahí retornan los alumnos nuevamente a Santa Cruz, a la UPSA, y ahí también tienen que, digamos, retomar otra vez, ¿no? Su trabajo y hacer su tesis, y después ya sacar su titulación, ¿no? Digamos, eso es, digamos, la manera como se trabaja en esa universidad privada. Lo que, digamos, está un poco débil son en nuestras universidades públicas, ¿no? Vuelvo a recalcar, las privadas lo están considerando más como desde un punto de vista de marketing, ¿no? Desde el punto de vista económico.
Gracias, doctores, a mi participación. Muchísimas gracias. Interesante experiencia, Lisa. El licenciado Willy Germán Pantoja, ¿está en sala? Dicen Willy Germán Pantoja, ¿está en sala? Perdón, doctor, ¿quién? Dicen Willy Germán Pantoja, ¿está en sala? No está. No está entonces. El licenciado Rubén Franz Pérez, ¿está en sala? Sí, doctor. Adelante, Presente. dicen, escuchamos sobre el tema que estamos abordando. Bien, yo quisiera comentar sobre la internacionalización como una propuesta, ¿no? Personalmente, objeto porque, a ver, con un ejemplo, ¿no? Este otro concepto de interdisciplina, por ejemplo, ¿no ve? Significa entre disciplinas. Internacionalización entre naciones. Bien, en la relación interdisciplinaria, en la interdisciplina, diremos que se relacionan un especialista en medicina, diremos, ¿no? Y otro especialista en derecho, ¿no? Entonces, la especialización, el dominio de su área, de su especialidad, va a dar lugar, pues, buenos frutos en el proceso de la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, si uno no tiene un dominio preciso, exacto de la especialidad, bien, pues, va a ser sujeto de sometimiento, de globalización, de imposición, de hegemonización de parte de quien domina, ¿no? Su campo. Yo pienso que es lo mismo en la internacionalización, ¿no? Hay muchos compañeros que han opinado en ese sentido, en el sentido de que si queremos relacionarnos con otros estudiantes de otras naciones, pues nuestros estudiantes tendrían que estar debidamente formados, capacitados, especializados, ¿no? ¿Pero en qué? ¿No ve? ¿En qué? En nuestra realidad, en nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir ahí por México, entonces se nos ha invitado a fin de socializar el modelo educativo, ¿no? Entonces, a ellos les interesa algo que a nosotros nos identifica, algo que nosotros somos particulares, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de la identidad cultural, ¿no ve? Políticas de descolonización, políticas educativas de descolonización, algo que nos caracteriza, diremos, ¿no ve? Algo con el que vayamos a nosotros a confrontar o a socializar o a intercambiar o a dialogar, ¿no ve? Si nuestros estudiantes no van debidamente formados con una epísteme propia, con una especialización particular sobre nuestra realidad, si no van con algo que tengan que decir allá, algo que tengan que defender, algo que tengan que proponer, vamos a continuar siendo sujetos de colonización, de globalización, de dependencia, de sometimiento, de sujeción. Por eso, si se va a dar el proceso de internacionalización, se tendría que actuar con una lógica así propia, de cultura propia, de intraculturalidad, sobre esos aspectos que la actual Ley 070 pregona. Gracias, doctor. Qué interesante, dicen. El tema, digamos, de la internacionalización, obviamente, puede ocurrir, como usted dice, unos riesgos, ¿no? Podemos tener, digamos, algunos retrasos respecto, digamos, al reconocimiento de nuestras costumbres, nuestros usos, nuestra cultura.
vamos a encontrar seguramente universidades fuertes que nosotros vamos a quedar atrás y todo eso me parece los riesgos que nosotros estamos encontrando. Por una parte, ese es los riesgos que se debe tener en cuenta por eso antes de asumir la internacionalización, ¿no? A partir de estas dos universidades pares. Bueno. Ya, gracias, doctor. El licenciado Carlos David Ponce está en sala. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Licen, estamos hablando en el tema de la doble titulación en los procesos de internacionalización de la educación superior. Su aporte, por favor, respecto al tema, Licen. Sí, buenas noches, doctor, acerca de la doble titulación. Para mí, la doble titulación tiene que ser más que todo una estandarización en la educación mundial, doctor. Si bien aquí he visto yo en la Universidad Católica promociones, ¿no? Maestría en control financiero con un doble titulación en Monterrey. Entonces yo lo veía algo interesante, pero cuando trabajé en la Alcaldía de La Paz, era parte de una comisión de calificación. La comisión de calificación lo veía como una ventaja competitiva de un profesional a otro profesional por tener esta doble titulación llamado Monterrey. Y los postulantes no ponían Universidad Católica, sino ya ponían Universidad Internacional de Monterrey, México. Entonces ahí nosotros no vemos a los participantes, no vemos a los que concursan en las competencias, solo se ven los documentos. Entonces, ¿qué van a querer? ¿Un internacional o un nacional? Entonces, para mí no lo veo muy interesante, perdón la palabra, no lo veo como dicen los anteriores colegas, el conocimiento general y mundial. Entonces no podemos decir porque sea internacional, tiene más conocimiento que nosotros. Lo que yo he visto que algunas universidades o profesional, eso sería. Bueno, Licen, en la última parte no hemos entendido porque estaba mal su audio. Ya. El licenciado Santos Ángel Quiroz está en sala. Sí, doctor, gracias, buenas noches. Adelante, Bueno, Licen. gracias. Sí, solamente una capita a ver antes de entrar al tema, respecto a las políticas de internacionalización y a la politización. Hace rato un colega hablaba, ¿no es cierto?, en el sentido de que gracias al anterior gobierno se ha conocido Bolivia, ¿no? Esto un pequeño acápite, doctor. Pero podríamos ver también que en cierto sentido el anterior gobierno ha perjudicado a muchos profesionales que tenían el título de doctor o maestros, porque no ha dado cierta cabida, diríamos así, a estas personas que con mucho esfuerzo han sacado ese título. Eso por una parte. La otra, yo he tenido una experiencia de un colega respecto a la doble titulación, y esto me parece que hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente llaman la atención las promociones, por ejemplo, que ofrecen respecto a las dobles titulaciones, ¿no? Y, por ejemplo, dicen si se inscriben 2, se hace esta reducción, ¿no es cierto? Mantienen la carga horaria, pero me parece que donde fallan es en la calidad de la educación. Ahora, sucede que tenemos un colega que acaba sus estudios, hace la última parte en España, sí, y generalmente para mejorar la remuneración se tiene que presentar, ¿no es cierto?, el título totalmente convalidado acá en la UMSA. Sin embargo, el colega ha tenido problemas en la convalidación. Sí, él ya tenía el título de doctor, tenía su título que han sido entregado en España. Entonces, me parece que también hay que revisar, ¿no es cierto?, las dobles titulaciones por este tipo de situaciones que se pueden presentar. Se puede acabar, se puede defender, se puede titular, pero habrá que ver si es que posteriormente acá en Bolivia pueda servir. Eso sería todo, doctor. Gracias. Qué bueno, Licen, muy buena su participación. Por favor, a la licenciada Alicia Rojas, ¿está en sala? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Licen. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí, efectivamente, la doble titulación
nos pone en una ventaja muy positiva, ¿no? Sobre todo hay ámbitos laborales donde valoran, pero en otros casos no son valorados también. Y eso que cuesta, digamos, convalidar acá en nuestro país, pero como decía anteriormente yo en anteriores participaciones, de que la institucionalidad no se respeta. Entonces, en esos casos, estos profesionales con doble título internacional no son valorados. Entonces, ese aspecto sería tan interesante corregir, respetar la institucionalidad para que sean valorados estos señores que tienen doble título. Eso, doctor, gracias. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. El licenciado René Seco González está en sala, ¿no? Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Licen. Adelante, pues, Licen, su aporte. Ya, gracias, doctor. En sí, yo quiero puntualizar indicando lo siguiente, de que esto de la doble titulación es totalmente ventajoso en este mundo globalizado y en ese afán siempre de ser incluido en el campo ocupacional, en particular para estudiantes de pregrado, de jóvenes, ¿no? Entonces, a la vez también vamos a indicar de que esto de la doble titulación también es exigente, ¿no? Porque en ese afán de hacer ese intercambio de estudiantes, exige también promedios, también exige el lenguaje, como el inglés, por ejemplo, ¿no? De ahí que para mí, por ejemplo, yo tengo algo de conocimiento de la UFSA de Santa Cruz, ¿no? De ahí que ahí puedo ver de que aquellos estudiantes que cursan en esa universidad rápidamente pueden acceder al campo ocupacional, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo veo totalmente ventajoso, doctor. Esa sería mi participación, doctor. Bueno, Licen, muchísimas gracias. Por favor, al licenciado Jesús Manuel Tambo, ¿está en sala? Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, lo escucho claramente. Adelante, Licen. Muy bien, doctor. Desde mi punto de vista, pienso que la doble titulación es el proceso de internacionalización, ¿ya? Y presenta grandes ventajas, ya que facilita la inserción de los estudiantes al mundo globalizado, que es sumamente importante ese aspecto, ¿no? No solo eso, también permite el intercambio y transferencia de conocimiento, ya sea tecnología e investigación. Ejemplo, actualmente se tiene una universidad privada acá en nuestra ciudad de La Paz, la UPB, Universidad Privada Boliviana, ¿no? Tiene grandes convenios con universidades europeas, ¿ya? En programas de doble titulación. Otro ejemplo es la UNSA, ¿no? Hace tiempo, en la línea de CPS, el nivel doctoral, con el convenio de Unibremen. Pero desde mi punto de vista actual, en el contexto en el que vivimos, pienso que es un proceso largo y complejo para lograr que nuestras instituciones o casas superiores como la UPEA, el proceso de internacionalización, ya que se requiere de muchos factores, ¿no? Ejemplo, la capacidad de adaptación, la malla curricular debería de ser flexible, ¿no? El contexto en el cual vivimos y en especial la globalización y el factor económico que se tiene. Eso es mi aporte, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, Licen. El licenciado Magno Yupanqui está en sala. Sí, doctor, me encuentro en sala. Adelante, Licen, con su aporte. Muy bien, doctor, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Bien, doctor, estaba escuchando muy atentamente la participación de los demás compañeros. Me parece que la doble titulación, pues, como todo, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Considero que es muy importante, ¿no es cierto?, con el tema de la exigencia, más que todo académica, la exigencia económica, la exigencia laboral, ¿no? Y más que todo también esta dinámica, ¿no?, de la inserción de la tecnología, la globalización y la internacionalización, no solamente de las carreras y los títulos, ¿no es cierto?, sino que en todo sentido se viene viendo, ¿no?, este fenómeno de la globalización, es decir, tratar de unificar, ya sean conceptos científicos, conceptos tecnológicos, profesiones y demás, ¿no es cierto? Bien, las experiencias, yo creo, doctor, dentro del territorio boliviano, pues son varias.
¿no es cierto?, se han ido observando más que todo en universidades privadas. Considero esto también, como la mayoría de los compañeros, que por el tema económico, ¿no es cierto?, el marketing que se realiza para, de algún modo, pues, ofrecer más oportunidades, ¿no? El trasfondo es, pues, beneficiario, creo, ¿no?, a las universidades privadas, a los que manejan, es decir, a los dueños de las universidades, incluido al tema administrativo también, ¿no? Porque es mostrar, ¿no es cierto?, dos títulos, pero al final es llenar los bolsillos, pues, de estas universidades, porque hay que ver también, ¿no es cierto?, si los diseños curriculares, el tema de que hablábamos el día de ayer, los temas legales, administrativos, si estarán bien realizados, inclusive el tema de las horas, ¿no es cierto?, los créditos que son considerados para que se pueda tomar muy en cuenta o aceptar, ¿no es cierto?, ya sea en esta doble titulación, ¿no es cierto?, en un país y en el otro que se está ofreciendo, ¿no?, hablando en el tema de la internacionalización. Eso, doctor, y finalmente yo quisiera concluir con esto. La mayoría de los compañeros señalaba sobre el tema de que, pues, en Bolivia de algún modo nosotros tenemos que crear, ¿no es cierto?, de ser un nuevo concepto, nuevas ideas, ¿no es cierto? Una EPIC, me decía el anterior licenciado, y creo que es muy importante apuntar por ese lado, pero sin apartarnos, ¿no?, también del tema real que existe, de la exigencia a nivel global y a nivel internacional, ¿no? Doctor, eso sería. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Es interesante su aporte. Licenciado Mario Fermín Centeno, ¿está en sala? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Adelante, licen. Gracias, doctor. El tema que nos plantea esta noche, la doble titulación, es beneficioso para los estudiantes que obviamente tienen la posibilidad de que su universidad tenga este sistema de doble titulación. No he visto en la universidad pública que tengamos esta modalidad. Sin embargo, conozco de la modalidad donde los estudiantes nacionales cursan en su propia universidad hasta el 8º semestre o 7º y concluyen en la universidad de afuera. De esa manera pueden conseguir la doble titulación. Nosotros hemos tenido una experiencia en San Andrés con el posgrado de la doble titulación de una maestría, pero lamentablemente es muy mercantil, le puedo decir, la situación de los convenios internacionales para la doble titulación. Lo primero que se fijan es, bueno, ¿cuántos alumnos tienes? ¿Cuánto me vas a pagar? Y con eso podemos seguir renovando el convenio para hacer la doble titulación. Entonces, tiene sus ventajas y desventajas. Muchas gracias, doctor. Qué interesante aporte de su experiencia, dicen. Sí hay que considerar eso. Me parece que ya no están actuando de buena fe, ¿no? Pero debe haber de esas situaciones de fondo. Qué interesante, dice. Bueno, a ver, digamos, concluir, digamos, con la ronda de participación. Voy a hacerles conocer exactamente en el trabajo final. Dice, perdón, doctor, yo no pude participar. ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos Mamani. Disculpe, doctor, no pude participar. No es que no estaba en sala, dice. Bueno, de todas maneras, entiendo, adelante, gracias. dice. Bueno, gracias, doctor. Simplemente el tema de la internacionalización, estudiando acá en Bolivia, en La Paz, en el Alto, conocemos una realidad, una parte de la verdad, de la ciencia y de todo lo que vemos. Cuando hacemos una especialidad, digamos, en otro departamento, conocemos un poco más de la verdad. Y si hacemos una internacionalización, conocemos más todavía, más aspectos de la verdad. Y yo creo que eso es la ciencia, la búsqueda de la verdad, el conocimiento. Entonces, a más conocimiento, a compartir más con otras culturas, entendemos mucho mejor las cosas. Nada más, estimado doctor, y disculpe la molestia. Gracias, Lice. Bueno, en este momento voy a compartir pantalla, por favor, para mostrarles
el esquema del trabajo final que tienen que trabajarlo y presentármelo, ¿no? A ver, estamos aquí. A ver, ahí estamos. Este es el documento que tenemos que completar, este trabajo final, para seguramente ya tener, digamos, la evaluación correspondiente, ¿no? Bueno, ahí tenemos, no sé si lo pueden ver. ¿Ustedes se ven en pantalla? Hola. Sí, Ya, sí se ve, ahí, doctor. ya, yo les voy a pasar por el grupo. Se ve, doctor, se ve, no hay problema. Sí, ahí está el trabajo final, dice módulo de la internacionalización de la educación superior. Dice, estamos pidiendo que se realice una monografía, ¿no?, al desarrollarse y debe referirse al tema de la internacionalización de la educación superior. Esta monografía debe tener la siguiente estructura, ¿no? Ahí está la presentación, seguramente por la Universidad Pública del Alto, etcétera, ¿no?, con los detalles que existen. También estamos hablando de un índice, ¿no?, que seguramente va a determinar el contenido del trabajo. Posteriormente, en su desarrollo de la monografía, tienen que abordar el tema de la introducción, ¿no?, con subtemas. Ahí está la breve presentación de la problemática, la argumentación de su importancia teórica y práctica, ¿no? Posteriormente tenemos el problema, ahí está el planteamiento del problema, la formulación del problema, como corresponde, digamos, una monografía, ¿no? Posteriormente tenemos los objetivos, ¿sí? Ahí está el general y el específico. También tenemos el tema del desarrollo, ahí está el marco teórico, ¿no?, que ustedes tienen que hacerle de acuerdo al tema, digamos, que ustedes puedan elegir y puedan trabajarlo, ¿no? Ahí está el marco teórico, lo que nosotros llamamos la fundamentación teórica, ¿no? Y tenemos los resultados, ahí está, entre paréntesis, está la metodología aplicada, tipo, potencia de investigación, cuadros, ¿no?, estadísticos y otros. También tenemos la propuesta de solución, que es una propuesta que va a responder a esa problemática, que se va a plantear seguramente en la formulación del problema, ¿no? Después tenemos las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía correspondiente, ¿no? Y aquí algunos elementos, por ejemplo, la monografía de contar, ¿no?, de 30 páginas como mínimo. El trabajo debe ser entregado y escrito en computadora en medio magnético, ¿no?, al número de WhatsApp mío, que aquí está, un tiempo de 2 semanas a partir de la fecha, ¿no? Además, con el tema de la de forma, ¿no?, de forma, de fondo, ¿no?, ahí está el tamaño de hoja carta, que es el 1,5, letra Arial 12. Los márgenes también van a estar supeditados, ¿no?, margen superior y inferior 2,5. Doctor, un poquito más fuerte puede hablar, por favor. 3,5, el ángulo del lado derecho 3,0 centímetros, ¿ya? Entonces, este documento yo les voy a enviar en este momento a su WhatsApp para que puedan trabajar en estas 2 semanas que tienen, y posteriormente ya tener, digamos, después de estas 2 semanas, la revisión, ¿no? Ya, digamos, concluir con las actas que corresponden de notas, ¿ya? Entonces, en este momento les envío, por favor. Doctor, no lo he escuchado bien, está muy bajo su audio, por favor, puede explicar otra vez. Gracias. Ya, a ver, vamos a ver. Subiremos el documento y les explico. Ahí está. Ahí tienen el trabajo en el grupo. Está cargando. Listo. Ahí está el trabajo final. No solamente hemos hecho una, que se llama, solamente hemos tratado de aclarar estos puntos respecto a la presentación de esta monografía. Por favor, no se van a
se tiene que hacer esta monografía respecto a la internacionalización de la educación superior. Obviamente ustedes buscarán una problemática, ¿no?, en este tema, en esta línea de investigación que se llama la internacionalización de la educación superior. Entonces, para buscar relacionado, seguramente podrían hablar, por ejemplo, los factores, en este caso, las limitaciones que tienen en el tema de la internacionalización de la educación superior, ¿no? En el contexto, por decir, de la Universidad Nacional del Siglo XX, por decir, ¿no? O puede ser, digamos, de la Universidad Gabriel Moreno, ¿no?, donde existe, digamos, las limitancias en este tema de la internacionalización en la carrera de pedagogía, ¿no? Entonces, fácilmente podemos abarcar y podemos tratar de trabajar todos estos elementos para construir esta monografía que se está presentando como trabajo final. ¿Ya? Ahí está la presentación, la carátula, ahí está el índice, la introducción, el problema, ¿no? También tenemos el objetivo, el desarrollo y resultados, propuesta de solución que va a responder al problema, ¿no? Conclusiones y recomendaciones, lo que corresponde. Eso es lo que se ha planeado para poder, digamos, concluir con este tema de la internacionalización del currículo. Bueno, ahora sí les escucho. Doctor, una consulta aparte de la temática que nos dio, ¿qué otras temáticas más se podrían abordar? Si nos podría dar un poquito más de aclaración, por favor, doctor. En el tema, digamos, que ustedes pueden elegir, tiene que ser, ustedes están en este proceso del programa que es doctorado en ciencia y tecnología. Ese es totalmente abierto, ¿no? Pueden utilizar las carreras, qué sé yo, pero tomando en cuenta, ¿no?, la internacionalización de unidades, de carreras, ¿no?, que están, digamos, que tienen problemas en el tema de la internacionalización. Pueden hacer eso, ¿no? Ustedes, de donde corresponden, pueden hacer este trabajo con mucha más facilidad. Por ejemplo, si usted trabaja, digamos, en la UTI y tienen problemas, digamos, en la internacionalización, en la carrera de química, por decir, entonces, lo que tienen que hacer es usted, ¿no?, de manejar este tema sobre las limitaciones, y la propuesta seguramente va a ir aportando con una propuesta de internacionalización, ¿no? Eso es lo que podría orientar en este momento. Dicen Marco Antonio Mendoza. Muchas gracias, doctor. Ya, entonces este trabajo tiene una duración de 2 semanas. En el plazo de estas 2 semanas seguramente me harán llegar medio magnético nada más. Yo voy a revisarlo, vamos a valorar y seguramente se va a ponderar todos estos temas. Por ejemplo, la asistencia está conformada por 20 puntos de asistencia, el foro sobre 30 puntos, o sea, las conversaciones, los aportes al tema que hemos conversado, y también en el tema de este trabajo final que va a abarcar 50 puntos, ¿no? Un total de 100 puntos que va a ser valorado para la aprobación del módulo. Bueno, entonces, sin no haber otro comentario, entonces me despido de ustedes. Doctor, antes que terminemos. A ver, uno por uno y ordenadamente. ¿Podrías repetir la ponderación, por favor? Vamos a mandar A ver, por correo, lo vamos a enviar al WhatsApp. Abajo está si nos indica. En el documento, en la parte inferior, se encuentra donde deben enviar, dice. Es a mi WhatsApp más a mi número de celular. ¿Ya? Gracias, doctor, gracias. Sí. Licenciado Zené, ¿quería decirme algo? Un favorcito, solamente una consulta, doctor. Esto va a estar siempre referido a una universidad, ¿no? Si es internacional, según la educación superior, sí. Sí, eso era. Gracias, doctor. Listo. Si bien dice 2 semanas, deberíamos definir fecha, o sea, ¿hasta qué hora? Hoy estamos en fecha 17 de julio.
lo pondremos ahí 2 semanas, 14 días, y ya esperamos su entrega. 31. Exactamente, si nosotros sumamos. 31 de julio, doctor, ¿sería? Estamos 31 ahora a de julio. 17. Doctor, tal vez como Sí, dice la 31 de julio. Posiblemente. Sí, 31 de julio, entonces, Lice. Entonces, por ¿Ya? favor. Ya. ¿Qué tal? Bueno, hasta el 31 de julio. Entonces la entrega debe ser indefectiblemente. Posteriormente será la valoración correspondiente y bueno, se entregará también los documentos que corresponden a esto. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco por haberme escuchado y compartido todo este tiempo. A cada uno de ustedes un abrazo, cuídense de esta pandemia, como también éxito en la formación que ustedes se han propuesto. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor, y gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.